Estamos viviendo la época o el tiempo de la información. Tenemos información de todo lo que pasa en todo el mundo en un instante. Nos enteramos de lo que hace incluso cada persona de la que tengamos interés en el momento en que lo está haciendo. Si nos vamos un poco antes, digamos 100 años, no es un poco, pero bueno, vamos a decirlo, las cosas eran bastante diferentes. Las noticias llegaban pues con cierto retraso. El medio, como se conocía, pues básicamente eran los periódicos, y eran noticias pues que habían, cosas que habían pasado días antes, y había personas que voceaban, se llamaban voceadores, que voceaban estas noticias y impulsaban a la gente a comprar el periódico para enterarse de los detalles. Pero yendo ahora sí un poco, bastante más atrás, no había noticias. Realmente la gente vivía en sus comunidades y pues tenía contacto con sus vecinos y era lo que sabía. Y algunas veces, cuando había algo verdaderamente importante, se oía el sonido de una trompeta y la gente salía a ver qué era lo que pasaba. Estaba ahí un enviado del rey, un heraldo, y sacaba un rollo y leía un mensaje. Era una nueva ley, una nueva disposición, quizá hasta un nuevo rey. Y de eso es lo que vamos a hablar, en ese tiempo donde no había noticias. Y llegó un día un mensajero, un voceador, un heraldo. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículos 1 a 8. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a hablar. Señor, te damos nuevamente muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hagas estar atentos para que oigamos tu voz en primera instancia, que sea tu voz la que oigamos, no la voz del predicador ni ninguna otra,
sino tu voz que hable a nuestro corazón, que nos revele a la persona de Cristo, que nos revele tu voluntad, que esa palabra traiga el fruto por el que tú la enviaste a la tierra. Hazla crecer, Padre, trae fruto, trae salvación por tu palabra, y que todo esto te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos por Cristo. Amén. El autor humano de este libro es Marcos, inspirado por el Espíritu Santo. Él no era uno de los 12 discípulos de Cristo. Su nombre era Juan, y su apodo era Marcos, por lo que en la Biblia muchas veces se le nombra como Marcos, otra como Juan Marcos, y en otras veces solamente como Juan. La primera mención de él en la Biblia tenemos en Hechos 12. Después de que Pedro estuvo prisionero de Herodes y es liberado por un ángel, él va a cierta casa. Y es lo que leemos ahí en Hechos 12, que dice, hablando de Pedro: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Marcos era hijo de una mujer de nombre María. Esta mujer tenía recursos económicos, tenía una casa grande, tenía sirvientes, o por lo menos menciona a la que salió a abrir a Pedro de nombre Rode. Y en esta casa se reunía la iglesia en sus inicios. Marcos era el joven primo de Bernabé, con quien viajó a la ciudad de Antioquía. Ahí se unió a Pablo y a Bernabé para acompañarlos en el llamado primer viaje misionero, pero los abandonó a la mitad del viaje. No se saben los detalles acerca de lo que pasó, pero pues él decidió dejar la misión y regresar a la ciudad de Jerusalén. Eso motivó que Pablo no quisiera que los acompañara en su segundo viaje, en contra de lo que deseaba Bernabé, y originó que se separaran, se hicieran dos equipos. Bernabé se fue con Marcos y Pablo escogió a Silas, y él regresó a las iglesias que había fundado en el primer viaje. Para el final del ministerio de Pablo había recuperado la confianza en Marcos. Le pide a Timoteo que vaya a verlo a la prisión donde estaba, allí en Roma, y que traiga a Marcos, porque le es útil para el ministerio. Marcos había vuelto a ser un colaborador cercano a Pablo y estaba otra vez ayudándolo en lo que él hacía. Después de un tiempo de duda de Marcos, él regresó a servir a Cristo y era así un colaborador importante para Pablo, que lo menciona en varias de sus cartas. Se sabe que en un tiempo prolongado, en un tiempo intermedio, él estuvo acompañando a Pedro, quien lo considera como su hijo espiritual. Y nadie mejor que Pedro, al que Cristo mismo restauró después de que lo negó 3 veces, para ayudar a Marcos a regresar al servicio.
Así que cualquiera que haya desertado y se haya alejado tiene esta posibilidad de ser restaurado. Siempre hay esta oportunidad. Bueno, se sabe que este libro, el Evangelio de Marcos, está basado en las enseñanzas de Pedro. Se considera que fue el primer evangelio que se escribió y está dirigido a los gentiles, principalmente a los que se encontraban en Roma, que fue donde Pedro estuvo también predicando un largo tiempo. El objetivo de Marcos es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este libro tiene un propósito evangelizador. La mitad del libro, 8 capítulos, Marcos presenta la autoridad y el poder que tiene Jesús. Muestra quién es Él por medio de sus palabras poderosas y de sus hechos milagrosos. La mayor parte de los milagros que hizo y que narra Marcos están en estos primeros ocho capítulos. En el capítulo 8, la mitad del libro, Cristo preguntó a sus discípulos quién pensaban ellos que era Él, que era Cristo. Y Pedro respondió lo que había entendido. Ahí en Marcos 8:29 leemos esta respuesta de Pedro y dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. De ahí en adelante el relato de Marcos se centra en la muerte expiatoria de Cristo y en su gloriosa resurrección, basadas en la verdad fundamental que Pedro proclamó. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos inicia su relato con una frase que indica el inicio de algo que va a terminar en el futuro. Es como si dijéramos principio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio era usada comúnmente para anunciar una victoria militar, un triunfo político, un rescate espectacular. Era algo grandioso que había pasado y que debía ser comunicado. Al ser buenas noticias sobre una persona, el Evangelio de Jesucristo, los lectores originales, fueran gentiles o judíos, entenderían que el término se refería a la llegada de un rey, de un nuevo rey, un rey que era esperado. Jesucristo es la unión de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús significa Jehová es salvación. Se le puso ese nombre a Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados, como le dijo el ángel a su padre terrenal, aunque no era su padre realmente, a José, cuando le anunció este nacimiento de Cristo. Cristo es un título, Mesías, que significa ungido en hebreo y traducido al griego es Cristo. Eso es lo que significa Jesucristo. Eran ungidos
los reyes y los sacerdotes como una señal de que estaban en esa posición de parte de Dios y que Dios los capacitó para desempeñar su función. Por lo que en esta frase inicial dice que Jesús era el Rey enviado por Dios. Más que eso, era el Hijo de Dios y era Dios mismo, como va a aclarar Marcos en los versículos siguientes, en los que da sentido a las profecías. Se ha dicho que, a diferencia de los otros evangelios sinápticos, el de Mateo y el de Juan, que este evangelio no contiene una genealogía de Jesucristo, pero decir Jesucristo, Hijo de Dios, es la genealogía más clara que puede existir. Implica que Jesús participa de la naturaleza, de la misma naturaleza y de la misma sustancia que el Padre, que es Dios encarnado. Las buenas noticias que presenta son sobre el ser más maravilloso que puede existir. Es único, el más poderoso, el más sabio, el más misericordioso, y viene a reinar sobre todo el mundo. Es el Rey de los cielos. Los judíos lo esperaban, los gentiles no habían oído hablar de él, pero en todo caso, ante tal rey, la única respuesta posible es inclinarse ante él y adorarlo. No sería sabio ni prudente ponerse en su contra y declararse su enemigo. Como rey que llega, tiene que deponer al usurpador que ocupa su lugar y destruir a los que le siguen y que apoyan al reino ilegítimo y que se benefician oprimiendo al pueblo del verdadero rey. El usurpador está de antemano derrotado, pero no cederá posiciones sin luchar. Resistirá hasta ser expulsado y puesto en su prisión eterna. Cada persona estará de un lado o del otro. En esta guerra, la neutralidad no existe. Solo hay leales al rey y enemigos. Al final, todos doblarán su rodilla delante de él. Unos en reverencia y otros porque fueron doblegados con vara de hierro y quebrados como si fueran una vasija de barro. No se puede servir a dos amos. Si no estás a favor del rey, estás en su contra. Este rey mismo dijo: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Los judíos esperaban a este rey que les fue prometido. Pensaban que solo por el hecho de ser judíos estaban en el bando correcto. Pero el heraldo, este voceador, este mensajero que anuncia al rey, les va a mostrar que no es así. Esperaban a un rey vencedor que derrotaría y conquistaría a sus enemigos y que ellos
serían el imperio que dominaría el mundo. El ungido que revela Marcos es el siervo sufriente, sobre el que a lo largo de todo el libro cae la sombra de la cruz. Sin embargo, ese no es el fin. La historia está muy lejos de terminar así. Nos dice que es el principio de las buenas nuevas. Es solamente el principio de la obra de salvación de Jesucristo. El fin de la historia será todavía en el futuro, cuando el Rey, que se ha ido victorioso sobre todos sus enemigos, incluido el diablo, el pecado y la muerte, regrese a implantar su reino en el mundo en el que ya no habrá ningún enemigo, ya ninguno habrá quedado. Recibir a este Rey requiere lealtad absoluta, al grado de dar la vida por el reino. Los que reciben a este Rey deben saber lo que se les pide, lo que se les exige. Están viviendo en un territorio todavía dominado por el enemigo y van a tener que sacrificar muchas cosas. Es un tiempo de guerra y nada será fácil. Tal vez el Rey te pida que te mantengas firme, que no lo niegues para dar un testimonio a sus enemigos, como les pidió a miles de creyentes que fueron a dar al circo romano en los primeros años del cristianismo. Como fueron muchas las víctimas en la lucha contra la Reforma, y como muchos que el día de hoy mueren en los países musulmanes solamente por el hecho de ser cristianos. El Rey es muy generoso y a su regreso recompensará a su pueblo. Pero su recompensa no será con los bienes del mundo, que son temporales y perecen. Su reino no es de este mundo. La recompensa será una vida eterna en su reino, a su lado. Aquel que entiende quién es el Rey, ese Rey que viene, lo recibe como su Rey, le será leal y lo dejará todo por el reino y por el Rey, aunque no hubiera ninguna recompensa, solamente porque Él es digno. Es lo único que realmente tiene valor, es la única causa que realmente vale la pena, mucho más que la independencia o que la libertad. La vida para un verdadero creyente nunca es fácil. El mundo entero está en su contra. Trata de seducirlo con sus placeres y riquezas, que son todas pasajeras, para que se pase de su lado. El Rey no vino a dar riqueza y poder a sus seguidores, como esperaban los judíos de ese tiempo, y como el día de hoy esperan los seguidores del Evangelio de la prosperidad. Pero el Rey llamó a sus seguidores a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Dice Mateo 8, 34 y 35. La frase inicial del Evangelio del libro de Marcos es como el sonido de la trompeta que anuncia la llegada del heraldo, que trae un mensaje del rey que viene atrás de él, para que todos sepan que hay algo importante que deben oír. Después de este llamado, esta frase que los llama a escuchar lo que sigue, presenta al mensajero que trae el importante anuncio. El anuncio es el cumplimiento de una promesa. De los versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Las buenas noticias que va a revelar Marcos no son producto de la suerte o de la casualidad. No son un plan B, una ocurrencia de última hora para remediar algo que salió mal. Dice, está escrito, está planeado desde la eternidad pasada, y fue profetizado. Se apoya en los profetas. Primero en Malaquías, que es el último libro y el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ese libro termina con una profecía acerca de Elías, del profeta Elías, que Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así termina el Antiguo Testamento. Pero Marcos está citando el versículo 3:1 de Malaquías, que dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y esta profecía la complementa con otra profecía en el mismo sentido. Isaías 43. Dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. En estas profecías se anuncia a alguien que va a venir antes del rey. Es el mensajero, el vocero o el heraldo del rey, que era el encargado de preparar el camino, de anunciar su llegada, de preparar al pueblo para que lo recibiera. En la profecía de Malaquías, el contexto era de que el pueblo y sobre todo la clase religiosa estaban descuidando el culto. Llevaban animales enfermos y era lo que ofrecían, y de muchas otras maneras descuidaban el culto, por lo que el mensajero debía limpiar el culto antes de que viniera el ungido. Es decir, que el pueblo hiciera un culto en el corazón, que fuera algo interno y no externo, que no aparentaran cumplir
como dice ahí, mientras estaban realmente robando a Dios. Identifica a Juan el Bautista con el profeta Elías. El cambio de las palabras, usa delante de mí en Malaquías y delante de ti en Marcos. Eso sugiere que Cristo, Dios mismo, por medio de Cristo, en Cristo, Dios mismo está presente en medio de su pueblo. En la profecía de Isaías, el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia por su idolatría. Después de 70 años, Dios mismo iría a buscarlos y los llevaría de regreso. El camino por una región desértica debía ser preparado. La profecía se cumplió, pero era solo una figura de la liberación mucho más gloriosa que iba a llevar a cabo el mismo Dios en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que Juan el Bautista era el mensajero, era la voz que clamaba en el desierto. Quien iba a llevar a cabo la obra de salvación a favor de su pueblo sería Dios mismo. Según Isaías, a quien había que preparar el camino era a Jehová. Marcos identifica a este Jehová del Antiguo Testamento con Jesucristo, a quien Juan el Bautista preparaba el camino. ¿Qué mensaje traía este vocero? Vamos a ver el mensaje. Versículos 4 y 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos dirige estas profecías que citó hacia Juan el Bautista. Juan era un nombre muy común entonces, y creo que también ahora. Pero este nombre significa Jehová es misericordioso, y para distinguirlos de otros muchos con ese mismo nombre se le da el título de El Bautista, ya que este acto de estar bautizando era lo que distinguía el ministerio de Juan. A diferencia del heraldo de los reyes terrenales que se ocupaban de rellenar los baches y quitar los montículos y las rocas que hubiera en el camino que estorbaran el paso del rey, el heraldo de este rey debía quitar los obstáculos que había y que hay en el corazón del pueblo que impiden la llegada del rey. Debía quitar la incredulidad de la mente y del corazón, y lo hacía denunciando el pecado y llamándolos al arrepentimiento. Había bajezas ocultas, había altivez y orgullo que debían ser aplanados para que el rey pudiera pasar. Después de 400 años de silencio, pues desde Malaquías no se había oído la voz de Dios por medio de un profeta. Juan, el último profeta del Antiguo Testamento y también el precursor del rey, predicaba en el desierto. Multitudes venían a oírlo y él clamaba
para que se arrepintieran. En su tiempo, los dirigentes religiosos solo estaban interesados en la riqueza y en el poder político. Este mensaje, este nuevo vocero, despertó la expectación del pueblo. Todas las religiones del mundo, incluyendo la religión judía, ofrecen la salvación a aquellos pocos que son buenos, aquellos que son capaces de cumplir ciertas reglas de conducta. Para los judíos era cumplir con la ley de Moisés, y ellos obtenían el perdón de sus pecados por medio de sacrificios que se ofrecían en el templo, y después de presentarlos, de ofrecerlos por medio del sacerdote. Pero este predicador estaba lejos del templo, estaba en el desierto, que era donde había crecido, y ahí predicaba a todo tipo de personas, a ricos, a pobres, a soldados, a publicanos, también a fariseos y saduceos, que eran los religiosos judíos. Dice que venían de la provincia de Judea y de Jerusalén. La provincia de Judea era una provincia romana, que habían sido conquistados por los romanos, y Jerusalén era la capital de esta provincia. Y venían de todos lados, aún de lugares lejanos, como Galilea, que estaba separada de este territorio, porque había un territorio, Samaria, en medio de ellos. Muchos judíos despreciaban a los galileos y los consideraban prácticamente gentiles, y desde ahí fueron muchos a oír la predicación de Juan, y algunos de los cuales después fueron discípulos de Jesús, y desde ahí fue el mismo Jesús para ser bautizado. El desierto era un lugar que tenía mucha importancia en la historia de Israel. Les recordaba la salida de Egipto. Era el lugar en el que estuvieron durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. El desierto era donde Dios los probó, y era el lugar donde el pueblo se rebelaba. Era el lugar de juicio por su negativa de entrar a la tierra de Israel y tomar posesión de ella. Es donde Dios los salva una y otra vez. El desierto es el camino hacia la tierra prometida, y es el lugar donde quedaron los desobedientes. El desierto es donde el pueblo peca, y es el lugar donde se arrepienten y donde son restaurados. El salir del lugar donde vivían e ir al desierto significaba un acto de humildad, que reconocían que estaban en desobediencia y que debían salir de su comodidad para buscar a Dios, porque se habían alejado de Él y tenían el deseo de ser restaurados una vez más. Juan predicaba y bautizaba en el desierto. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, dice el versículo 4. Los judíos tenían un ritual de purificación o lavamiento, en el que cada persona se limpiaba a sí mismo cuando cometían algún acto que los hacía impuros, y no podían participar de muchas cosas ceremoniales.
Pero este era hecho por la misma persona, por cada quien, y se repetía muchas veces. Tenían otro rito parecido al bautismo, pero que era únicamente para los gentiles, esos gentiles que se habían hecho prosélitos y que querían hacerse judíos, y simbolizaba su renuncia a la contaminación de los ídolos. Los judíos pensaban que ellos ya eran parte del pueblo de Dios y ellos nunca participaban de este rito. Este bautismo de Juan no corresponde a ninguno de estos dos ritos. Era administrado solamente por él, por Juan el Bautista, y estaba dirigido a los judíos, los habitantes de Judea y de Jerusalén. Que un prosélito gentil se bautizara no era extraño, pero pedir a un judío que lo hiciera era algo que desafiaba la creencia judía de que ellos eran el pueblo de Dios. Era necesario que reconocieran que eran iguales a los gentiles. Necesitaban reconocerse como extranjeros al reino de Dios. Necesitaban entender que ser descendientes físicos de Abraham y ser rigurosos cumplidores de reglas religiosas. Muchas de estas reglas eran mandamientos y tradiciones humanas, o pensar que eran capaces de guardar la ley de Moisés, no los hacía parte del reino de Dios. En lugar de estas cosas, lo que necesitaban era el arrepentimiento. De otra manera, no hay perdón de pecados. El arrepentimiento es un cambio en el corazón y en la mente de la persona. No solamente reconocer el pecado y sentir dolor por lo que se ha hecho y que ha dañado a otras personas y quizá a uno mismo. No solo el deseo de no haberlo hecho nunca, lamentando las consecuencias. Esa es una pequeña parte y es el principio, pero no es suficiente. El arrepentimiento produce un cambio en la voluntad, afecta la voluntad, lleva a la persona a no hacer lo que hacía, ya no lo hace. Por más que la persona se sienta dolida y triste, si sigue haciendo lo mismo, igual que antes, no se ha arrepentido. Muchas veces hay un arrepentimiento inicial. La persona se siente dolida por lo que ha pasado, pero pasa el tiempo y entonces le parece cada vez menos grave lo que hizo. Se va diluyendo su culpa, lo que vio, lo que sintió que era malo, ya no le parece tanto. Poco a poco va cediendo este arrepentimiento, se va apagando su conciencia, se va endureciendo y únicamente se está preparando para hacer lo mismo otra vez. No se ha arrepentido. El arrepentimiento va creciendo cada vez más. Se da cuenta de lo que es el pecado. No lo vuelve a hacer. Pero esto no significa que nunca vuelva a pecar. Pero hay un aborrecimiento real por el pecado y un aborrecimiento de sí mismo por haber ofendido al Señor, al Rey que ha recibido
al que ahora ama. La persona puede ver su arrepentimiento en lo que hace, en su conducta. Hay un cambio que se puede notar. Venían a bautizarse con Juan el Bautista los religiosos judíos, y él les decía en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Venían a oír su predicación una gran multitud. Dice el versículo: toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. El pueblo entendía que algo extraordinario estaba pasando y salían a oír al que muchos pensaban que era un nuevo profeta, otros que era el antiguo profeta Elías, y otros que era el rey libertador que esperaban, el Mesías, el Cristo. Y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Los que se bautizaban estaban confesando ante toda la multitud que estaba ahí presente, que los estaba viendo, que se consideraban pecadores, igual de necesitados que un gentil. Reconocían su indignidad y su necesidad de enderezar su camino que estaba torcido. Esto para un judío era humillante, pues un judío que se preciara de serlo se jactaba de cumplir con la ley de Moisés. Aceptar el bautismo de Juan era un primer fruto que mostraba un cambio en su mente y en su corazón. El bautismo no perdona pecados. Era un símbolo de que mediante la fe y el arrepentimiento los pecadores son perdonados por Dios. Era la preparación para la llegada del Cristo. Era un llamado a la necesidad de arrepentimiento para que creyeran en el que venía después de él, el que bautizaría no con agua sino con el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, el libro de Hechos 19, versículos 3 a 5. Donde vemos esta diferencia entre los bautismos de Juan, un bautismo que solamente llamaba al arrepentimiento, y el bautismo con el Espíritu, que es equivalente a la salvación. Y dice este pasaje: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después de hablar de este mensaje, Marcos describe a este mensajero, a este voceador, a este heraldo. Lo describe así, versículo 6
a 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzada. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La descripción que hace Marcos de Juan lo identifica con el profeta Elías. Vestían de una manera similar. Elías estaba preparado al vestir de esta manera para estar viviendo en el desierto. En Segunda de Reyes 1:8 está esta descripción que lo identifica con Juan el Bautista. Aquí el rey Ocosías había mandado a unos mensajeros a consultar a un ídolo, y ellos encuentran al profeta Elías y los hace regresar con él. Y bueno, después causa la muerte de Ocosías, pero el caso es que esta nada más la descripción que se hace de Elías. Dice Segunda de Reyes 1:8: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. La profecía de Malaquías de que Elías era el mensajero que iba adelante preparando el camino del Señor no era entendida fácilmente. Muchos pensaban que el profeta Elías, que había subido al cielo en una carroza de fuego, en un torbellino, tenía que regresar a continuar su ministerio profético antes de la venida del Señor. De ahí que se identificara a Juan el Bautista con Elías. Después de la transfiguración, en la que aparecen Moisés, Elías y Cristo delante de algunos discípulos, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué decían los escribas que era necesario que Elías viniera primero, y él les respondió: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo. El sentido se aclara en el Evangelio de Lucas. Las semejanzas entre Elías y Juan el Bautista no son una coincidencia. Elías señalaba a Juan. Así lo dijo el ángel a Zacarías, el sacerdote que era el padre de Juan el Bautista, cuando le anunció que tendría un hijo en la vejez. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 15 a 17. Y ahí vamos a notar en qué sentido estaba Elías en Juan el Bautista. Dice, empezando el versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ese es el sentido: para hacer volver los corazones de los padres
a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La alimentación de Juan era tan austera como su ropa. Comía miel que se encontraba allí en el desierto de una manera silvestre. Hay otros episodios que nos relatan cómo había miel ahí. Uno de ellos es Sansón, que encontró miel como alimento. También Jonatán, que tomó miel del campo y la probó. Entonces había miel. Y langostas, que son insectos. Y para muchos puede parecer algo extraño y algo aborrecible comer estos insectos, pero nosotros los conocemos como chapulines, y los que son de Oaxaca sobre todo, pues no les va a causar ninguna extrañeza, ¿no? Hasta al contrario, pues les da mucho gusto que se coman. Pero lo que quiere resaltar Marcos es la vida sencilla de Juan, en contraste con el egoísmo, la indiferencia, la vanidad, a veces la ostentación, la hipocresía y la falsa seguridad en la que vivían los que debían ser los guías espirituales del pueblo. Dice en Mateo 3:7: al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todo lo que podía hacer Juan era hacer entender a sus oyentes la urgencia de la conversión, para lo que se necesitaba el poder y la gracia de uno más poderoso que Juan, por lo que él cumplía con la misión de anunciar al que venía después de él. Uno más poderoso, ante el que él no era ni siquiera digno de inclinarse para desatar la correa de su calzado, que era lo que hacían los esclavos. El más bajo de los esclavos era el encargado de hacer esta labor. Juan muestra su humildad y dice que él se considera inferior a un esclavo en comparación de su Señor. Él está poniendo el ejemplo de lo que debe ser todo el que recibe como rey al que él está anunciando. Él, Juan, nunca se exalta ni se enorgullece. Las multitudes venían a oírlo, pero él señalaba a Jesús. Todo lo que él hacía apuntaba y le daba la gloria a Cristo. Él, Cristo, el único verdaderamente importante. Él sabía quién era su Señor y decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan bautizaba con agua, pero Jesús con Espíritu Santo. La comparación es que Juan, lo más que podía hacer a estos que le escuchaban era limpiarlos con agua por fuera, pero el que es más poderoso podía limpiarlos por dentro, podía limpiar su corazón. Ser bautizado con el Espíritu Santo es la obra de regeneración en el momento de la conversión, un milagro que solo puede hacer
el Rey al que Juan el Bautista anuncia. Es la recompensa que reciben aquellos que reciben a este Rey como su Señor, a los que creen en su nombre. Arrepiéntete, quita los obstáculos que no dejan que el Rey llegue a tu vida. Confía en Cristo, solo en Cristo. Solo Él puede salvarte. Él te bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por este Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que tenemos en nuestras manos por tu misericordia, porque inspiraste a estos hombres que escribieron para nosotros, para que conozcamos a Cristo, para que sepamos quién es Él, también para que sepamos quiénes somos nosotros, para que sepamos esa necesidad de creer y de arrepentirnos, pero sin tu obra, Señor, sin tu gracia, nada se puede lograr. Haz tu obra en nosotros. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra incredulidad, nuestra dureza, nuestra indiferencia. Haz que tu palabra aplane nuestro corazón, que quitemos las bajezas, que quitemos el orgullo, la altivez, para que Cristo pueda pasar, Señor. Es una obra tuya de principio a fin. Obra tu salvación, Padre. Obra en nosotros arrepentimiento, que no pensemos nunca que ya nos hemos arrepentido lo suficiente. Nunca es suficiente, Padre. Hemos ofendido al Rey que viene, a nuestro Rey. Le hemos fallado, Padre. Ayúdanos con nuestra debilidad, ayúdanos con el pecado, a que lo expulsemos definitivamente de nuestra vida, que ese arrepentimiento se vea, Padre, que lo podamos ver nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo, y que sea para ti y para tu gloria.